Vamos a ver ahora cómo es la guía 1 de análisis 1 de la UBA. Como ustedes ven acá en la pantalla, esta es una guía un poco más larga, ¿sí?, que la guía 0 porque tiene más o menos 25 ejercicios. Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un poco de cada uno, ¿sí?, como para que vayan viendo cómo es la dinámica de los ejercicios, ¿ok? Miren el ejercicio 2. ¿Sí? Vamos a empezar. El ejercicio 1 es de hacer un gráfico. Básicamente acá lo que hay que hacer es tratar de en esta situación, por ejemplo, te dicen, bueno, hay que hacer un gráfico de cómo cambia la temperatura del agua a lo largo del tiempo. Entonces te van dando distintas partes, o sea, distintas cosas que van pasando a lo largo del tiempo. Entonces lo que hay que hacer es dibujarlo, ¿sí? Es un gráfico a trozos y tratar de ir sacándolo. En el 2 lo que nos piden acá es, nos dan un montón de gráficas y nos piden tratar de ver si esas gráficas son o no son funciones. ¿Cómo nos damos cuenta si una gráfica es una función? Porque básicamente tiene que tener por lo menos un punto, ¿sí? O sea, por lo menos cada punto del dominio tiene que tener una sola imagen y no puede tener más, ¿sí? Entonces vamos a hacer una prueba para tratar de buscarlo y ver cómo se sale. Yo voy a sacar estas dos por ejemplos, como un ejemplo como para tener en cuenta. La primera y la segunda. En la primera, si ustedes ven, la primera es esta parte que ustedes ven acá, es una recta. O sea, nosotros, fíjense, vamos acá, ¿ok? Tenemos acá de vuelta, este es el eje X, ¿sí? Tenemos que este es el eje X y después tenemos este es el eje X, este que está acá, y después tenemos el eje Y arriba, ¿okay? El eje vertical. Entonces, el eje Y, el eje X y todo esto que es la curva. Entonces, fíjense, yo tomo un punto cualquiera acá, vamos a llamarle A, por ejemplo, no sé cuánto vale. Ese punto A tiene solamente un punto o una correspondencia en Y, ¿sí? Y lo mismo acá, si me voy para este otro punto, pasa lo mismo, si me voy para este otro punto pasa lo mismo, o sea, toda esta parte de la gráfica tiene un solo punto de cada uno. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vamos a esta gráfica, la gráfica de la derecha? Acá, si yo quiero elegir un punto, supongamos que elijo este, ¿okay? Elijo este punto que está acá, tiene dos imágenes, o por lo menos la gráfica pasa por dos puntos, pasa por este punto que está acá y después pasa por este otro punto que está acá. Entonces, ¿qué pasa? No es una función, o sea, hay curvas, hay gráficas que son así en matemática, pero no califican como funciones, entonces directamente lo ven ahí. Entonces, acuérdense, para que algo sea función, ¿sí? O sea, una función se escribe así, claramente con F, ¿sí? Va de un conjunto que es, por ejemplo, la nomenclatura es A perteneciente a los reales, ¿sí? Y después voy a B perteneciente a los reales. Esto es una nomenclatura que van a encontrar muchos, ¿eh? Entonces, fíjense, tenemos dos conjuntos de números, el conjunto X y el conjunto Y, y el conjunto A, que es el dominio, que está acá, en este eje, y después tenemos acá el conjunto imagen, que está en este otro eje, ¿sí? Entonces, para que sea función, ¿sí?, para todo punto X perteneciente a ese dominio, tiene que existir una única imagen, ¿tá? Entonces tiene que existir una única imagen y ahí lo van viendo, donde esa imagen va a ser Y de f de x. No puede haber más de una y eso se corrobora con lo que ustedes ven acá. Vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos piden dibujar una función que sea creciente en los intervalos de menos infinito a menos 1 y de 2 a más infinito, cuyo máximo sea 4 y se alcance en x menos 1 y cuyo valor mínimo sea menos 3 y se alcance en menos 2. Entonces, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Acá la idea, ya les digo, es que ustedes aprendan el concepto de función. Entonces no se preocupen si la gráfica les sale más o menos o nada, porque la idea del ejercicio, ya les digo, es que ustedes tengan en cuenta cómo está pensado, cómo se piensa cada una de las partes, ¿sí? O sea, los conceptos, eso es lo más importante. Entonces yo tengo acá los ejes X e Y, fíjense, me dice que sea creciente en los intervalos de menos infinito a menos 1. O sea, menos infinito obviamente está infinitamente a la izquierda. Yo tengo menos 1 acá, va a ser creciente, o sea, va a crecer hasta acá, hasta menos 1, y después va a crecer de vuelta desde 2 hasta más infinito, desde acá hasta infinitamente a la derecha. El máximo va a ser 4, o sea, máximo acá en 4 vamos a estar hablando en Y, ¿sí? O sea,
el valor máximo sea 4, va a estar, por ejemplo, si yo ubico el 4, esto no está a escala, ¿no? Pero si yo ubico el 4 y me dice se alcanza en menos 1, o sea que el máximo va a estar acá, por ejemplo. Y después dice, el valor mínimo sea menos 3 y se alcanza en 2. Entonces, por ejemplo, menos 3 nosotros lo podemos ubicar acá y se alcanza en 2 quiere decir que está acá. Entonces, de acá me dice que crece en este intervalo, ¿sí? Que crece todo desde acá. Y lo mismo me dice que crece en este sentido, ¿sí? Y después me dice que decrece en este intervalo. ¿Cómo sé que decrece? Porque la función, obviamente, para ir de menos 1 a menos 2 no puede crecer porque si no, no cumpliría la consigna, ¿correcto? Entonces, yo puedo suponer, esta es la forma que tiene, no importa, pero sé que el máximo está acá. Entonces, todos los valores tienen que ir creciendo y tienen que llegar al máximo, que es con un 4, ¿sí? Y después, el mínimo empieza en 3, o sea que esto tiene que ir creciendo, ¿sí? Y tiene que crecer hasta acá, pero no sabemos hasta dónde llega. Puede ser ese tipo logarítmica o lo que sea, lo que ustedes quieran, ¿ok? No importa, porque el tema es que se tiene que ver en la gráfica. Y después, para unir de 4 a 2, una forma que respete función, pero que ustedes deseen. Entonces, la gráfica sería, por ejemplo, una cosa así, ¿ok? Respetando esas consignas que vemos ahí. Veamos ahora los ejercicios que siguen. Nos dicen, dadas los siguientes gráficos, determine en cada caso qué intervalos es creciente, qué intervalos es decreciente, qué punto alcanza el máximo, en qué punto se alcanza el mínimo y cuál es el valor mínimo y el valor máximo. Lo que ustedes acá tienen que hacer es tratar de estudiar la función. O sea, uno lo que tiene que tratar de ver, vamos a tomar por ejemplo la segunda, como un ejemplo, ¿sí? Ustedes lo que tienen que tratar de ver es de qué es lo que se ve en la gráfica, o sea, no se pongan muy puntillosos con cómo son cómo es la función en sí y demás, porque no hace falta, acá tienen que saber a rasgos generales qué es lo que les piden. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿dónde es creciente la función? ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? Acuérdense, creciente, cuando hablan de intervalos siempre están hablando del eje X, o sea, no de la imagen, ¿ok? Porque nosotros estamos hablando de, acuérdense que en X están los números que van a tener imagen después, entonces por eso se habla de esa manera. Entonces, es creciente, ¿sí? ¿En qué intervalos? Fíjense, creciente es cuando yo, supónganse que yo me paro en la función, esto para verlo, porque esto lo van a ver más cuando vean derivadas en la parte de la materia, pero supónganse que yo me paro, estoy parado en el eje X y camino, ¿sí? Hacia la derecha, siempre hacia la derecha, que es cuando crecen los números. Entonces, cuando crecen los números, yo lo que me fijo es que, por ejemplo, de menos 2 a menos 1,5 la función baja, como si fuera una montaña rusa, ¿sí? La función baja, después me fijo que la función de 1,5 hasta 0, ¿sí? Que es como la loma, ¿sí? Ahí crece de vuelta. Después de 0 a 1,5 vuelve a bajar, toda esta parte que ustedes ven acá vuelve a bajar, y después de 1,5 a 2 vuelve a subir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es creciente? Fíjense cómo ponemos el intervalo. Nosotros decimos, bueno, de menos 1,5 a 0, ¿no? Puede ser creciente y después va, de menos 1,5 a 0, después va a ser creciente de 1,5 a 2, ¿ok? ¿Cómo ponemos esto? Acá los intervalos los ponemos con paréntesis porque no incluye ninguno de los dos. O sea, el paréntesis ustedes lo ponen cuando no incluye el número, pero ustedes lo usan que el número es como si fuera una especie de borde, pero no es un borde estrictamente. Y como es un conjunto partido, esto lo ponemos como una unión. Esto lo van a ver bien cuando vean el video de conjunto. Pero una unión porque en realidad son dos partes, son dos pedazos de la recta que son dos pedazos que satisfacen la misma condición pero que están separados. Este pedazo que ustedes ven acá y luego este otro. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la función es decreciente? Bueno, lo mismo, el otro intervalo. Nosotros sabíamos que decrecía de menos 2 a menos 1,5 y después volvía a decrecer de 0 a 1,5. Entonces, toda esta parte, ¿sí? Y toda esta parte también es intervalo decreciente y también acá tenemos una unión. ¿Ok? Después, ¿cuál es el máximo? ¿Cuáles son los máximos de la función? ¿O dónde ocurren los máximos? Acá el máximo lo podemos poner como si fuera un punto, o sea, lo tenemos que poner cuánto vale en X y cuánto es la imagen en Y, ¿no? Entonces, acá en el máximo vale, uno de los máximos es, por ejemplo, en 0, ¿sí? O sea, cuando X vale 0, donde la función o la función de la imagen vale Y vale 0,2, ¿ok? Y después mínimos, acá tenemos máximo uno solo en este intervalo. Mínimos, después tenemos dos, uno en 1,5, en X igual menos 1,5 y en X igual a 1,5, y en ese caso
los dos valen 0, menos 0,7, ¿ok? Y después, lo que nos preguntaba también era, el problema, era si nosotros teníamos... no, está bien, no nos preguntaba más nada si tenía 0 y demás. Perfecto. Sigue todo haciendo. Vamos al 5. En el 5 lo que nos pide es todas estas cosas, nos piden todos estos puntos que están acá. Primero encontrar una función lineal que satisfaga esas condiciones que ustedes ven ahí. Lo que les está diciendo ahí es que ustedes encuentren una función lineal que pase por esos dos puntos. O sea, ahora lo vamos a ver en detalle, pero la idea sería la siguiente. Ustedes traten de encontrar una función, ¿sí?, lineal que, por ejemplo, vamos a tomar el primer caso, ¿sí? Vamos a tomar el primer caso, este que está acá en rojo. Vamos a tomar estos dos. Vamos a poner acá, ¿sí? Fíjense. Para que la función pase por estos dos puntos, ¿qué nos está diciendo? Que ustedes tienen un punto 1, que supongamos que es este. F de 1 es igual a 5. ¿Cómo se lee esto? Recuerden ustedes que la función siempre se escribe como f de x. O sea, la función, piensen que es como si fuera una especie de máquina de hacer números. Entonces, ustedes tienen, entra un número, ¿sí?, la función hace una cuenta y lo que hace es salir esa función hecha, como si fuera la tabla del 2. Ustedes imagínense, tenemos la tabla del 2 acá. Entonces, por ejemplo, en el 2 tengo 1, 2, 3 y después 1 va con 2, 2 va con 4 y 3 va con 6. O sea, todos estos números lo que estoy haciendo es multiplicarlos por 2, ¿entienden? Entonces, 1, 2 por 1, 2. Meto el 2, me sale 2 por 2, 4. Meto el 3, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? F de x es la imagen de ese número. Entonces, el número acá, ¿sí?, el punto 1, va a ser x vale 1, e y, que es la imagen de x, va a valer 5. ¿Se entiende? Ese es el punto 1, 5, que es por donde pasa la función. Siendo la misma lógica, después tenemos que esta función vale menos 3, 2 en otro punto. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de encontrar cuál es la curva a la cual nosotros queremos tratar de calcular. O sea, para que se den una idea, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cuál es la forma que tiene una recta? La forma que tiene una recta, ¿sí?, generalmente es así. Ustedes tienen una pendiente, ¿ok?, que es qué tan inclinada está la recta por x, que es la variable, y a esto le suman la ordenada del origen. O sea, si ustedes se fijan, esto lo tienen que revisar más en la parte de rectas después, pero si ustedes se fijan, tienen x, tienen y después tenemos, pónganse que tengo la función y es igual a x más 1, por ejemplo. Entonces acá tenemos en 1, ¿sí?, acá este 1 que está acá marca dónde se corta el eje y. Y después yo avanzo 1, ¿sí?, avanzo 1 para la derecha y avanzo 1 hacia arriba porque me lo dice esta pendiente que está acá. Entonces este es el segundo punto y ahí es donde pasa la función, ¿ok? Entonces ese es el criterio que se sigue. Entonces, si nosotros volvemos sobre ese mismo criterio, tenemos que los puntos, los puntos acá nos habían quedado como, lo voy a seguir escribiendo acá abajo. Un punto era 1, 5, el otro punto era menos 3, 2. Si seguimos hacia abajo, ¿sí?, ¿cómo hacemos para resolver este problema? El tema acá es tratar de decir, bueno, acá yo desconozco, esta es la ecuación general de la recta. Yo acá desconozco dos cosas. Primero desconozco cuánto es la pendiente, porque no sé cuánto es, y tampoco conozco la ordenada del origen. Entonces lo que va a pasar es que hay que sacar esto como si fuera un sistema de ecuaciones. O sea, lo que uno tiene que hacer es tratar de despejar. Uno tiene que reemplazar estos números, ¿sí?, o sea, las x que están acá y las y, ¿sí?, reemplazar esos números en las ecuaciones y despejar cuánto vale a y cuánto vale b. O sea, yo tengo que fijarme cuánto vale a y cuánto vale b en cada caso. Entonces vamos con el punto 1, que es 1, 5. Esto me va a quedar, esto es y, acuérdense, y esto es x. Si yo lo meto acá adentro me queda 5 es igual a 1, o sea, o mejor dicho, a por 1, ¿sí?, más b, y listo, que va ahí, no puedo hacer mucho más. Cuando voy al punto 2, que es de menos 3, 2, esto me queda 2 es igual a por menos 3 más b, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, o sea, tengo dos ecuaciones más dos incógnitas, ¿sí? Tengo que despejarlo. Acá hay varios métodos. La forma más rápida para mí
¿sí? En este caso es restar los dos, ¿sí? Hacer, por ejemplo, esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Si yo resto estos dos, o sea, voy a restar número con número, A con A y después resto B con B. Y la ventaja que tengo eso es que puedo despejar una variable en función de la otra. 5 menos 2 me da 3, después tengo 1A menos 3A, o sea, me da 1 más 3, o sea, me da 4A, y después acá tengo 0B porque estoy restando estas dos. Entonces lo que me queda es, tengo que despejar cuánto vale A. Entonces, para despejar A, ¿qué es lo que está haciendo el 4 acá? Está multiplicando. Entonces lo que tengo que hacer, ojo, no pasen dividiendo porque era verlo conceptual. Acuérdense que todas las cuentas tienen su contrario. O sea, la suma, por ejemplo, tiene la resta. La multiplicación, ¿sí?, tiene la división. Y la potencia tiene la raíz. Entonces, en este caso, si es una multiplicación, yo lo que tengo que hacer es aplicar esa misma a ambos lados. Lo que va a pasar acá es que se me van a ir estos dos 4 y finalmente me va a quedar que el A, ¿sí?, me va a quedar en 3/4. Perfecto. Y ahora quiero despejar cuánto vale B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Vuelvo a una de las dos ecuaciones que tenía arriba, ¿sí?, y la despejo. Imagínense que utilizo la de arriba, la 1. Entonces me queda 5 es igual a por 1 más B, que es más 3/4. Entonces, perdón, mala mía. Entonces ahora lo que hago es 3/4 por 1, ¿sí?, más B. ¿Y ahora qué hago? 3/4 por 1 es 3/4. Entonces ahora lo que va a pasar es que tengo que sacar ese 3/4, tengo dos términos, y lo que hace, ¿qué está haciendo el 3/4? Está sumando, entonces tengo que restarle 3/4 a ambos lados de la cuenta. Lo que va a pasar acá es 5 es 20/4, menos 3 me queda 17/4, ¿ok? Entonces me va a quedar 17/4 y este 3/4 con este 3/4 se te va y te queda que eso es el B, ¿ok? Ahora nos va a quedar con estas dos respuestas. Vamos a la ecuación y nos queda y es igual a 3/4 de x más 17/4. Y esa es la respuesta de cuál es la curva. Vamos a chequear, tenemos que chequear que las cuentas estén bien, ¿sí? Entonces, a ver, primero tiene que pasar por el 1, 5. Entonces, para chequear, reemplazamos 5 acá, tenemos 3/4 por 1 más 17/4, 3/4 más 17/4 es 20/4. Simplifico, me queda 5, perfecto. Vamos de vuelta a el otro punto que es menos 3/2. ¿Sí? Esto no hace falta que lo hagan en todas las cuentas, no es recomendable igual, pero si ven que están muy cortos de tiempo, a lo mejor no es prioritario. Pero bueno, por las dudas, les recomiendo que lo hagan. Más 17/4, esto es 3 por 3, 9, menos 9, más 17 sobre 4. Esto lo que nos va a dar es 8, ¿sí? 8/4 sobre 2 es 2, perfecto. ¿Ok? Entonces con eso ya sacamos la ecuación de la recta. Ahora, ¿qué nos pedían, por ejemplo, en una y en 2? Por ejemplo, en estas dos rectas nos pedían que calculemos la imagen de 0 y la imagen de menos 2. Entonces, la imagen de 0, ¿sí?, en esta recta, ¿cuál va a ser la imagen de 0? Nosotros tenemos que pensar que x va a valer 0, ¿correcto? Entonces 0, si nosotros reemplazamos en y en esta curva, nos va a quedar y es igual a 3/4 por 0 más 17/4, o sea, nos va a quedar 17/4. La imagen de 0 es lo que se llama la ordenada al origen, o sea, es cuál es el punto que corta el eje Y. Y después la imagen de menos 2, lo mismo, ¿sí? La imagen de menos 2, ahí lo que hacemos es reemplazamos x igual a menos 2, eso nos va a quedar 3/4 por menos 2, ¿sí?, más 17/4. Esto nos va a quedar menos 6/4 más 17/4, 11/4. Y listo, ese es el fin del ejercicio. Muy bien. Sigamos adelante. Vamos a revisar qué otros ejercicios nos quedan. Fíjense el 6. El 6 es un poco más desafiante, entre comillas. Nos dice, halla la ecuación de la recta dependiente m que pasa por el punto P siendo el punto tanto, por ejemplo. Entonces, este es parecido, ¿sí? Vamos a tomar por caso, por ejemplo, el primero. Si ustedes quieren o si quieren, vamos a tomar el segundo por las dudas. Nosotros acá tenemos este punto, ¿no? Entonces acá nos piden, por ejemplo, ¿sí?,
dice, bueno, la recta tiene pendiente de menos 2 y pasa por el punto 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos que la recta, por ser una recta, tiene esta forma, ¿sí? O sea, acá A le llama la pendiente M. Entonces, yo uso la nomenclatura, vamos a usar la nomenclatura que pide el ejercicio, M por X más la pendiente B, ¿ok? Entonces, esto vale para todas las rectas. Nosotros sabemos que la pendiente ya nos la dan como dato, o sea, nos dan el dato de que la pendiente vale menos 2. Entonces la función, si usted la reemplaza, nos va a quedar menos 2x más b, ¿sí? Ahora nos dicen que pasa por este punto, el 3 menos 4. Entonces, ¿qué nos falta para saber esta ecuación? Nos falta saber cuánto es la ordenada del origen, que no la tenemos. Entonces lo que hacemos para calcularlo es reemplazar este punto acá y despejar b, ¿sí? Porque es lo que nos falta saber. Entonces, para despejar b, meto la x donde va el lugar de las x, lo mismo la y acá, y nos va a quedar, fíjense, menos 4 es igual a menos 2 por 3 más b. Menos 4 es igual a menos 6 más b. Si separo en términos me queda el b libre y después tengo que sacar el menos 6. El menos 6 se está restando, entonces lo que tengo que hacer es sumar 6 de los dos lados. Nos va a quedar este 6 con este 6 se va y nos queda 6 menos 4, b nos queda 2. Y en conclusión nos va a quedar y es igual a menos 2x más 2. Esa es la ecuación final de la recta. ¿Okay? Muy bien. Sigamos con otros ejercicios, son todos iguales, ¿sí? Los del 6. Son 25 ejercicios, así que imagínense que acá hay de todo. Después lo mismo, en el 7 es un ejercicio aplicado, o sea, acá ustedes lo que tienen que hacer es encontrar una recta que pase por los puntos que les piden ahí, ¿sí? Donde ustedes ahí lo que relacionan es temperatura en grados y temperatura en Fahrenheit, ¿ok? O sea, ahí lo que tienen que hacer es la conversión de cada uno y saber que es una función lineal. Básicamente ustedes toman, por ejemplo, 0 grados Celsius son 32 Fahrenheit y que 100 grados Celsius son 212 grados Fahrenheit. Ahí lo que tienen es los dos puntos de la recta y lo hacen igual que el anterior. Ya en el 8 pasamos a la parte de funciones cuadráticas. Entonces acá lo que conviene es acá lo que nos pide es dibujarlas. Para dibujarlas bien, en realidad hay varias maneras y lo van a saber dibujar mejor todo el tema de las gráficas cuando vean la parte de análisis de derivadas y demás, porque es más fácil, pero para saber, en realidad hay varias maneras. Si ustedes vieron cuadráticas en el secundario, hay varias maneras de trabajarlas. Yo les diría que no se preocupen porque es un tipo de curvas muy particular y la mayoría de las curvas tienen otros comportamientos. O sea, les diría que no se maten estudiándose todas las fórmulas de todas las cosas, ¿sí? Porque no agrega valor, no tiene tanto sentido. Pero en este caso, ¿cómo hacemos? La idea sería así, miren. Nosotros tenemos, ¿sí? Las funciones cuadráticas tienen esta forma. Acuérdense que es una función es un polinomio. Polinomio son los términos con x y elevado a 600 grados. Entonces, generalmente tienen esta forma. Es un polinomio que está con x al cuadrado, un término que está con x al cuadrado. Y acá a y b, c son los números constantes que acompañan a cada uno. Después tenemos b por x, que es el término lineal, y después tenemos c, que es el independiente. La raíz, ustedes la saben de la famosa fórmula cuadrática, ¿sí? Que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esto sépanse de memoria, ¿sí? Pues es una fórmula muy útil y que la van a usar mucho más adelante. Entonces, en este caso, ¿okay? Lo que hacemos nosotros es decir, bueno, ¿cómo podemos dibujar las funciones? Empecemos, si quieren, dibujando la función c. O sea, cada una de estas funciones, ya les digo, es bastante particular, pero se puede sacar. Entonces, nosotros tenemos la gráfica, al revés. La gráfica, tenemos esta gráfica como ejemplo. Tenemos la c que nos dice f de x, nos va a quedar x al cuadrado menos 3. Ustedes pueden, si quieren probar distintos puntos con la tabla, o sea, van haciendo, si quieren, por ejemplo, no sé, agarran distintos puntos, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el menos 1, y van probando los resultados. Por ejemplo, acá sería 0 al cuadrado menos 3, menos 3. 1 al cuadrado menos 3, menos 2. 2 al cuadrado menos 3, 1. Después menos 1 al cuadrado, lo mismo, ¿se entiende? Y ahí lo van sacando. Entonces, si ahí van uniendo después los puntos y ver cómo se van dibujando en la gráfica. Y si no, la otra forma que a mí particularmente me sirve es buscar las raíces. Por ejemplo, si yo aplico esta fórmula acá, la raíz me va a quedar en raíz de 3 menos raíz de 3. Entonces, raíz de 3 menos raíz de 3. Entonces acá, por ejemplo, no hace falta que sean números enteros o números racionales, ¿ok? Raíz de 3 menos raíz de 3, acá van a estar las raíces. Y como sé que la forma es positiva, lo ponemos así hacia abajo.
Y acá tiene ordenar origen en 3, entonces ahí se dibuja la gráfica, ¿ok? Vamos a dibujarlo un poquito más prolijo. Algo así, ¿ok? O sea, tienen que ser gráficas del orden de ese estilo. Y después cuando dice el conjunto imagen, ustedes lo que ven es del conjunto imagen, lo que tratan de ver es, con lo que ustedes ven en el conjunto imagen es tratar de encontrar, el conjunto imagen básicamente ustedes piensen que se trata de encontrar cuáles son los números en i que tienen imagen. Entonces en este caso van a ser desde el máximo del mínimo, por ejemplo acá del mínimo hacia arriba, hacia más infinito. Si la curva estuviera al revés, si fuera así, va desde menos infinito hasta el máximo, ¿ok? Son todos iguales. Después, ya les digo, de esta forma se pueden buscar las raíces o se puede buscar de otra manera. Hay muchas técnicas, si no directamente prueben con algunos puntos y está bien. En el 9 acá nos pide calcular para esas funciones cuadráticas que ven ustedes ahí, cuáles son, en qué intervalos crece, en qué intervalos decrece la función, dónde es positiva, dónde es negativa, los puntos que se anula y los puntos donde alcanza su extremo. Vamos a tomar como referencia el ejercicio E, ¿sí? Ya les digo, son todos bastante parecidos, por eso no nos hacemos todos. ¿Está? Entonces acá lo que hacemos es, vamos de vuelta acá a la gráfica y la idea sería lo siguiente. Acá no nos pide dibujarlas las gráficas, ¿eh? Ojo, esto es muy importante. Se puede hacer de forma analítica. Yo les voy a mostrar de forma analítica cómo se puede lograr, porque una gráfica es importante, ¿sí? Pero si ustedes quieren empezar a manejar un poco de lógica de conjuntos, lo vamos viendo. Cuando dice intervalo de crecimiento, cuando dice acá intervalo de crecimiento, yo lo voy a marcar acá en rojo, ¿ok? Intervalo de crecimiento, ¿sí? Lo vamos a poner de esta manera. Intervalo de crecimiento generalmente se pone con, a veces se pone con i más, o depende de la nomenclatura, ¿sí? Pero eso, si ustedes quieren, porque generalmente a veces hay para diferenciar entre conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Para ver esto bien, ustedes lo que tienen que hacer, o sea, lo van a ver mejor cuando vean la parte de derivadas, pero como todavía no llegamos a esa unidad, supuestamente ustedes lo tienen que hacer sin derivadas. Entonces, ¿cómo se hace? Primero hay que dibujarlo, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos trabajando con la función e. Entonces, vamos a tener que dibujarlo, ¿sí? Truco importante, después lo van a ver en teoría. Esta función cuadrática está factorizada. ¿Qué quiere decir? Que está con las raíces expuestas y nos dice cuál es la pendiente. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, tiene una raíz en menos 3, acá porque menos 3 más 3 anula. Entonces vamos acá a menos 3 y tenemos una raíz. Y después en 5 tenemos otra raíz. ¿Sí? Entonces la función va a pasar por ahí. Y después, si la parábola apunta hacia arriba o hacia abajo, si es cóncava positiva o cóncava negativa, nos lo va a decir el número que acompaña esa factorización, que es el menos 2. Entonces, como es negativo, va a ir hacia abajo, ¿okay? Nosotros acá reemplazamos el 0, fíjense, tenemos menos 2 por 3 es menos 6, ¿sí? Por menos 5 y nos va a quedar el positivo por acá, ¿sí? Más o menos. Y el máximo que va a estar en el medio de estos dos, que va a estar, esta distancia es 8, ¿sí? O sea que va a estar a 4, va a estar acá en 1, el máximo, más o menos. Entonces la función va a ser una cosa así, no importa el máximo hasta ahora porque la idea es dibujarla y ver. Entonces acá tenemos una línea tajante, ¿sí? En esta parte, donde decimos crece, ¿sí? Desde acá, desde este punto, que es menos infinito, hasta el 1 que es la mitad, ¿sí? Yo les digo esto porque tenemos de menos 3 a 5, recuerden que las hipérbolas son, las parábolas son simétricas. Entonces acá tenemos 8 unidades de distancia. En la parte de la mitad, donde tenemos la que está a 4 unidades de distancia cada uno, es el número 1. Entonces, de menos infinito, ¿sí? De menos infinito a 1, la función crece. Después para el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Que es el intervalo de decrecimiento, que es este que ustedes ven acá, en ustedes lo que tienen es exactamente al revés. Va desde 1, sin incluir obviamente, hasta más infinito. ¿Correcto? Luego, fíjense, nos pregunta, ¿dónde es positiva la función? O sea, ahí nos está preguntando por el conjunto de positividad, que a veces se escribe con C+, como ustedes lo ven acá. Conjunto de positividad es decir, qué puntos tienen imagen positiva. Entonces, los puntos que tienen imagen positiva están en la recta que comprende de menos 3 a 5, porque menos 3 en 5 es 0. Entre estos dos números, sus imágenes están por encima de 0 y después del otro lado están por debajo de 0. Entonces, ahí nos va a quedar de menos 3 a 5. ¿Dónde es negativa? Bueno, ya lo vimos recién, ¿sí? En la parte donde es negativa, ahí lo que nos dice es todos los otros números, todo el otro conjunto que no es el complemento de este conjunto, que va a ser de menos infinito a menos 3, obviamente siempre sin incluir, ¿sí?
y unión porque es un conjunto por separado, si estamos hablando de este que es negativo y después de este otro que es negativo, de 5 a más infinito. Y después, ¿en qué punto se anula? Es en las raíces, lo que acabamos de ver recién. El punto que se anula, que es el conjunto de ceros, el conjunto de las raíces, ¿sí? Va a ser, y esto como son puntos puntuales los ponemos en llaves, ¿ok? Menos 3 y 5 y lo cerramos con la llave. Y cuando dicen puntos en que alcanza su extremo, en realidad acá nos está preguntando por el máximo o el mínimo. Que el punto donde alcanza el extremo es la mitad, generalmente donde ustedes quieren la función pega la vuelta, digamos. Yo a veces le llamo así pega la vuelta, pero es como efectivamente es el máximo o el mínimo. Entonces en ese caso el extremo, ¿sí?, va a estar en x igual a 1, que es este punto que está acá. ¿Okay? Todas estas gráficas son todas iguales. Ya les digo, esto es un análisis muy de gráficas como para que se entienda lo que es, pero digamos, lo van a ver mejor cuando vean derivadas, cuando vean los otros temas más importantes. Seguimos adelante. Acá ya pasamos a la parte de 10. Tenemos un par de funciones un poco más. Acá nos pide dibujar funciones polinómicas de grado más grande, ¿sí? Entonces acá la idea es tratar de dibujarlas gráficamente. Otra de las cosas que nos pide acá es tratar de ver cómo se pueden dibujar. Entonces yo les diría que la mejor forma es también de probar con puntos y tratar de ir uniendo esos puntos y dibujarlos. No es mucho más difícil. Estas son, entre todo las del 10 son sencillas. Ya las del 11 requieren un poco más de imaginación, pero digamos están buenas porque nos piden algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hagamos pero voy a copiar esto, hagamos la B, ¿sí? La D, perdón, que es la que vamos a hacer ahora. Entonces en la D, por ejemplo, sí que es esta, nos piden f de x es 4 sobre x menos 3 más 2. Entonces, ¿cómo hacemos para dibujar la función? Estas funciones se llaman hiperbólicas, ¿sí? O funciones racionales, porque en el fondo son cocientes de dos funciones, ¿ok? Entonces, acá lo que hacemos con esta función es muy sencillo. En la función D, ¿sí?, decimos f de x, como dice acá, 4 sobre x menos 3 más 2. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos qué puntos no pueden ir acá adentro. O sea, el punto que no puede ir, por ejemplo, esto es una división, ¿correcto? Si es una división, por el único número que nunca se puede dividir es por 0. Entonces, x menos 3 igual a 0 no puede existir. Entonces, cuando x vale 3, ¿sí?, que está por acá, más o menos, la función no puede tener una imagen, o sea, no puede tener, no existen, ¿está? Entonces ahí las funciones, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una asíntota, ¿sí? Después lo vamos a ver bien qué es cada cosa, pero va a tener una asíntota porque básicamente no se puede dividir alrededor de ese punto. Entonces probemos otros puntos, a ver. ¿Qué pasa con la raíz? ¿Sí? Si tiene raíz la función. Entonces lo que hacemos es igualamos la función a 0. Entonces tenemos 4 sobre x menos 3, ¿sí?, es igual a menos 2. Paso multiplicando, me queda menos 2 por x menos 3. Distributiva, ¿tá? 4 es igual a menos 2x más 6, 2 por 3. Resto 6 de los lados, me queda menos 2 es igual a menos 2x. Y si divido me queda x igual a 1. Entonces acá en 1 va a estar la raíz en ese punto. Vamos a marcarlo con naranja como para tener una referencia y después vamos a ver cómo es la ordenada, ¿sí? Entonces en la ordenada nosotros vamos a tener, en la ordenada es cuando x vale 0, entonces 4 sobre 0 menos 3 más 2, esto nos queda menos 4 tercios más 2, esto sería menos 4 tercios más 6 tercios, o sea nos va a quedar 2 tercios. Entonces acá en 2 tercios está la ordenada. Y finalmente ahí tenemos parte de cómo es la curva. La curva se aproxima así a menos infinito y después cómo vuelve, ¿sí?, hacia allá más adelante. ¿Tá? Todas esas son las formas de línea gráfica. Entonces, estos son los trucos generales de cómo dibujar la función. Sigamos adelante con otros ejercicios. Y vemos acá en la parte del 12 nos habla de nos da 3 funciones y nos pide lo que se llama la composición. Yo les diría la guía esta, si ustedes no ven un poco de teoría antes, a lo mejor puede ser que se choquen con algunas cosas, entonces no se preocupen porque está pensada como para hacer, es larga pero a veces sintética, entonces si quieren ver bien
El tema de cómo es la práctica les diría que vean algún libro de precálculo que lo vamos a ver más adelante, ¿está? Pero no se maten tampoco, digamos, también son temas que se pueden atacar sin problema. Entonces, acá lo que nos piden es hacer una composición de funciones. ¿Cómo es una composición de funciones? Eso lo vamos a ver en algunos videos más adelante, pero esto es muy sencillo, miren. Una composición de funciones es cuando supongan que yo tengo la función f de x, o sea, acuérdense de la máquina de hacer números, ¿sí? X se mete en una máquina que se llama f, o sea, f lo que hace es una cuenta y sale lo que se llama f de x. Si yo tengo otra máquina, supónganse que se llama, vamos a hacer este caso, ¿sí? El de h. Yo tengo, por ejemplo, la máquina de h donde yo meto un número, ¿sí? Se mete en la máquina de h y sale el número ese con la cuenta ya hecha. Si yo uniera de alguna manera estas dos máquinas en serie, ¿sí? O sea, una después de la otra, lo que va a pasar es lo siguiente. Saco el número que sale de f, ¿sí? O sea, saco un número fabricado por f, lo meto en h y lo que obtengo es h de la imagen que ya obtuve de x. O sea, es como si hiciera la cuenta dos veces, primero en f y después en h. Entonces esto es f compuesta con h, o sea, esto sería al revés, perdón, sería h compuesta con f, ¿se entiende? Porque yo estoy pasando primero f y después h. Si yo lo hago al revés, ¿sí? Si yo por ejemplo lo meto acá en h y después lo meto en f, ahí lo que estoy haciendo es f compuesta con h, ¿okay? Esa es la nomenclatura, se lee así, se lee f compuesta con h. Primero, o sea, el que es el compuesto, ¿sí? El que pasa primero por la máquina es el segundo y el segundo es el primero, ¿okay? Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Supónganse, ¿sí? Que lo que quiero hacer es la segunda parte, quiero hacer la de f compuesta con h. Entonces quiero hacer f compuesta con h, entonces ¿qué hago? Yo digo que h es 2x menos 6 y yo digo que f es 2x al cuadrado más 5x. Lo que tengo que hacer es, acá, ¿sí? Reemplazar, acuérdense, tengo que componer h y lo tengo que meter adentro de f. Entonces lo que voy a hacer es meter h donde está la x, o sea, donde están los números que quiero sacar. Entonces me va a quedar 2 por h al cuadrado, ¿sí? Más 5 por h. Y lo que hago es reemplazar la función. 2 por 2x menos 6 al cuadrado, ¿sí? Más 5 por 2x menos 6. Si ustedes lo dejan así está bien expresado. Si lo quieren desarrollar también, sí, no hay problema. Si quiero, entonces cuando me piden f compuesta con h de 1, lo que me están pidiendo es que reemplace 1 en esta composición. Entonces digo 2 por 2 por 1 menos 6 al cuadrado más 5 por 2 por 1 menos 6. ¿Ok? Y así es como va quedando. Entonces todas estas cuentas se van haciendo así. Ustedes lo que tienen que hacer es ir componiendo cada una de las funciones. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, hagamos por ejemplo el de h compuesta con g, ¿sí? Entonces acá seguimos un poco más abajo, ¿sí? Seguimos un poco más abajo, nos piden hacer h compuesta con g. Entonces dijimos que g va a ser 1 sobre x más 3, ¿no? 1 sobre x más 3 y después h va a ser 2x menos 6. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que meter g adentro de h. Entonces hacemos h compuesta con g, ¿sí? H compuesta con g nos va a quedar 2 por g menos 6, o sea 2 por, y ahí metemos 1 sobre x más 3 menos 6, ¿ok? Y siempre se hacen todos de la misma manera. Cuando nos piden, por ejemplo, ver si son la misma función, ahí lo que hay que hacer es buscar las fórmulas. Acá, por ejemplo, cuando dice las fórmulas para las composiciones son lo que acabamos de ver. En el caso este era un ejemplo puntual, ¿ok? Y después cuando nos piden si son la misma función, ahí lo que tenemos que ver es de reemplazar los números y ver, de reemplazar las cuentas y ver si la ecuación nos queda bien, nos queda igual o no nos queda igual. En el 14 nos piden representar, perdón, me salió el 13. El 13 es de hallar la función inversa de lo que piden ahí. Entonces, hallar la función inversa, ¿sí? Vamos a hacer la función inversa, supónganse que tenemos el primero. ¿Cómo hacemos para encontrar una función inversa? Esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es tratar de... Vamos a empezar, por ejemplo, con el ejemplo C, como para tener un ejemplo más contundente. Entonces, vamos al ejemplo C. Entonces acá, ¿sí? Lo que nos piden es lo siguiente. ¿Cómo hacemos para encontrar la inversa de la función? Entonces,
La inversa de la función, acá nos dicen f de x, ¿sí? Nos dice que es 2 por x menos 1 al cuadrado. Ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que reemplazar y, o sea, f de x por y. Y lo que tienen que hacer de esta ecuación es despejar x. O sea, tienen que despejarlo como si fuera una ecuación, como si fuera una cuenta común. Entonces yo tengo que despejarlo. Digo, bueno, ¿qué ecuaciones tengo? ¿Qué elementos tengo acá? Tengo el 2 que está multiplicando, divido ambos lados por 2. Entonces esto se me va con esto, ¿ok? Me queda, fíjense, y sobre 2 es igual a x menos 1 al cuadrado. Quiero sacar ese cuadrado, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elevar todo a la 1 medio, ¿sí? A ambos lados. Entonces elevo esto y elevo esto otro a la 1 medio. Entonces lo que va a pasar es que me va a quedar x menos 1 en módulo, ¿sí? Porque esto se anula, y me queda y a la y sobre 2 a la 1 medio, ¿sí? Módulo porque acá lo puedo abrir en 2, lo puedo abrir en más o menos, ¿sí? Entonces tengo x menos 1 es igual a y sobre 2 a la 1 medio positivo, y después acá tengo x menos 1 es igual a menos y sobre 2 a la 1 medio. Sumo uno de los dos lados y me va a quedar x es igual a y sobre 2 a la 1 medio más 1, y acá me queda x es igual a menos y sobre 2 a la 1 medio más 1. Entonces el tema acá es, yo por ejemplo digo, bueno, ¿qué es lo que me decía? Que x tenía que ser mayor o igual a 1, ¿correcto? Entonces lo que sucede es que si uno dibuja esto, ¿sí? Acá en 1 está la raíz, entonces x mayor a 1 quiere decir que tengo que tomar esta sección de la función, sigue un patrón así. Por lo tanto, acá tengo que tomar donde los y sean positivos, ¿sí? O sea, entonces en este caso, si los y van a ser positivos, tengo que despreciar esto, ¿sí? Despreciar esta fórmula que está acá. Y ahí lo que va a suceder es que voy a quedarme con esta otra, y una vez que despejé la x, lo que hago es cambiar las cuentas. O sea, donde estaba x pongo una y, y ahora paso a tener, ¿sí?, una x donde estaba la y. O sea, una y donde estaba la x y una x donde estaba la y. Ahí queda la función inversa. Estamos a la mitad de la guía. Esto es todo por este video. Vamos a seguir más adelante en la segunda parte. Como siempre, les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart, y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.